Lucas 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haberlas investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vamos a dar gracias por su palabra, por su presencia, y vamos a darle gracias por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Dios de nuestra salvación cada día nos colma de beneficios. Aleluya. Y vamos a orar por la obra misionera también, todos estos campos de América, desde el Canadá hasta la Argentina. Todas estas naciones tienen misioneros, muchos de ellos colombianos. Hay pastores, hay obreros, lo mismo los hermanos en Europa, lo mismo los hermanos en África y lo mismo los hermanos en Asia. Oremos por todos estos campos alrededor del mundo, que Dios envíe su palabra a través de los instrumentos de su gracia, para que las almas puedan ver la salvación de Dios y se conviertan y vivan. Padre Santo, te damos gracias esta noche por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es espíritu y es vida. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho aquí en esta ciudad, en esta nación, Señor, y en todas partes alrededor del mundo. Gracias por la obra portentosa que tú has realizado. Aleluya, salvando, Señor, y guardando, Señor, y guiando, y bendiciendo a tu pueblo y a tus siervos en todos los lugares de tu señorío. Te rogamos, Señor, por toda tu obra en este continente de América, desde el Canadá hasta la Argentina, Señor, todas estas naciones. Bendice los misioneros, los pastores, los obreros, Señor, los maestros de los niños, Señor, los líderes de tu iglesia en cada país, Padre Santo. Te rogamos por los hermanos en Europa, Señor, en Asia y en África y en las islas, Padre Santo, en todos los lugares de tu señorío, Padre Santo. Envía tu luz y tu verdad, dando conocimiento de salvación en toda la tierra, para que las gentes vean tu salvación y ser salvas, Señor Jesús. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, gracias al hermano Barragán y a su esposa y a los presidentes de los comités que han organizado esta semana apologética para hacer la defensa de la doctrina cristiana. Apología es la defensa. Aunque esta palabra no está en la Biblia, sí está el hecho. Precisamente el Evangelio de Lucas es una apología, una defensa de Jesucristo y el Evangelio, porque los emperadores romanos persiguieron a los cristianos porque pensaban que el cristianismo era una subversión, porque ellos predicaban a otro rey y para ellos no había más rey que al César. Entonces consideraron el cristianismo una subversión, una rebelión. Entonces por eso Lucas introduce su evangelio diciendo: por cuanto muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también, después de examinarlas o investigarlas por orden, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo,
para que sepas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo era un gobernante, porque el título excelentísimo es un título que se le da a los gobernantes. Era un gobernante cristiano, pero que no sabía exactamente lo que era el cristianismo. Entonces, este evangelio es una apología, una defensa. Entonces él comienza como en los días de Zacarías, vino un decreto del emperador, y a causa de esto vino pues el nacimiento de Juan y posteriormente el nacimiento de Cristo, y entonces presenta a Cristo en todo su ministerio, sus 33 años de su vida terrenal, y su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Entonces, de ahí debemos partir que desde el principio muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que sucedieron con la venida de Jesucristo al mundo, su ministerio, su obra redentora, su resurrección, su aparición a los discípulos, y por eso hay muchos otros pseudo-evangelios, porque muchas personas, queriendo poner en orden la historia de las cosas, hicieron escritos y les pusieron los nombres de algunos apóstoles para darle importancia a esos libros. Entonces por eso hay el supuesto evangelio de Tomás, el supuesto evangelio de María Magdalena, el supuesto evangelio de Felipe y de otros. Pero sabemos por qué no hay 3 evangelios o 5 evangelios, sino 4 evangelios. Eso tiene su razón. En el tabernáculo en el Antiguo Testamento, el velo que dividía el lugar santo del Santísimo estaba colgado de 4 columnas. 4 columnas. Y ese velo era el símbolo, la humanidad de Cristo. Ese era un velo fortísimo y hermosísimo, que 2 yuntas de bueyes, alando en sentido contrario, no lo podían rasgar. Porque ese velo simbolizaba la humanidad de Jesucristo. Y ese velo estaba colgado de 4 columnas, no de 5 ni de 3. Número 2, los 4 evangelios son 4 aspectos de Cristo. Mateo, el Mesías Rey, o sea, el león. Marcos, el siervo de Jehová, el becerro. Lucas, el varón perfecto. Y Juan, el águila volando. Esos son 4 características, 4 aspectos de Jesucristo, que nos describen un gran cuadro de la humanidad y la deidad de Jesucristo y de su obra estupenda y maravillosa. Así que, hermanos, entonces, por eso es necesario entonces hacer la defensa de las doctrinas cristianas, de las doctrinas que nos han sido legadas a través de las Escrituras. Otras generalidades que usted debe tomar en cuenta es que la Biblia es la revelación de Dios al hombre, no una revelación entre otras. Cuando usted dice una revelación es porque hay otras, pero la Biblia no es una revelación, es la revelación de Dios al hombre, porque toda la Escritura fue divinamente inspirada y útil para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice Pablo a Timoteo, y Pedro en la segunda carta, primer capítulo,
por ahí por los versos 18 y 19 dice, tenemos la palabra profética más segura, hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esos son principios, son bases que usted tiene que tener, que la Biblia es la revelación de Dios y que esta revelación no vino por voluntad humana, sino que los profetas, los apóstoles, fueron inspirados para traer esta revelación. Aleluya. Entonces, como la apologética es la defensa del Evangelio, también Pablo dijo, estamos puestos para la defensa del Evangelio. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es el adventismo en su origen y en su contenido. Para detectar una doctrina falsa, usted tiene que tomar en cuenta dos cosas. El origen, de dónde viene, quién es el fundador y cuál es el contenido. ¿Cuál es el contenido? Entonces, aleluya, gloria a Dios, no se preocupen, hermanos. Bueno, entonces la historia del adventismo surgió de esta manera. William Miller, un campesino bautista, que al obtener su licencia de predicador, tomó el capítulo 8 de Daniel, versículos 13 y 14, y entonces, no sé si está poniendo eso ahí, pero si no puede buscarlo allí en Daniel 8, 13 y 14, dice lo siguiente: entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, este campesino bautista tomó esas 2300 tardes y mañanas y las convirtió en años, 2300 años. A eso le sumó los 457 años que hay desde cuando Esdras vino de Babilonia a reedificar a Jerusalén y al templo. Entonces sumó los 2300 años con los 457 años y eso le dio 1843. Entonces él dedujo que ese era el año en que Jesucristo volvería al mundo, y de ese hecho partió su mensaje. O sea que William Miller fue el primer promotor del adventismo. Entonces de ahí nace la palabra adventista, porque él comenzó a predicar la segunda venida de Jesucristo basada en lo dicho por Daniel 8, 13 y 14, pero interpretando las 2300 tardes y mañanas como 2300 años, y le agregó los 457 años que sucedieron desde que Esdras regresó de Babilonia a Israel hasta la muerte de Cristo.
Entonces, de ahí partió esa doctrina o esa creencia o esa proclama. Como en 1943 no sucedió la llegada, la venida del Señor, entonces él dijo que él se había equivocado porque en lugar de tomar el calendario romano, que era el que regía, tomó el calendario hebreo. Entonces citó una nueva fecha. Y la fecha era el 22 de octubre de 1844, o sea, el año siguiente. Como tampoco sucedió la segunda venida en 1844, sus discípulos se enardecieron, todos frustrados, y el hombre abandonó su predicación, y dicen los comentaristas que se volvió a la iglesia donde antes él era miembro, que era la iglesia bautista. Pero una de sus discípulas, Elena White, entonces ella compuso el asunto diciendo que el santuario a que se refiere Daniel 8, 13 y 14 no era el santuario terrenal de Israel, sino el santuario celestial. Y que Jesucristo sí había venido al santuario celestial a purificarlo y que lo estaba purificando desde entonces. Entonces ella compuso eso, aunque Miller no le creyó, porque ella fue a decirle a Miller la supuesta revelación que tenía, y Miller no le creyó eso. Pero entonces ella se convirtió en la profetisa o en la líder de ese grupo, que de ahí en adelante se llamó con diferentes nombres, pero con el nombre de adventismo. O sea, porque su mensaje básico, su mensaje central era la segunda venida de Jesucristo. Bueno, entonces ya esta señora también escribió en uno de sus libros, Los dones del Espíritu, que tuvo una visión en el que ella dice, en el que vio a Dios proclamando el año de 1843 como el año de su venida. Cosa que la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero ella dice en su libro que ella vio a Dios proclamando el año de 1843, o tratando de justificar lo que había enseñado Miller. Entonces, después de esto, la señora Miller entonces también comenzó a escribir los libros. El grupo adventista tiene muchos libros: El conflicto de los siglos, El deseado de las naciones, los dones del Espíritu, y muchos otros libros que ellos venden, así mismo como los testigos de Jehová también venden muchos libros. Y el hecho de que haya que escribir otro libro es porque se está desconociendo la palabra de Dios, que es la revelación de Dios al hombre y que es la regla de fe y práctica. Entonces, eso de que Jesús vino a purificar el santuario, en el santuario en el cielo y no en la tierra, realmente es una interpretación descabellada, porque el profeta se está refiriendo a lo que sucedió en Jerusalén con la destrucción de esa ciudad y del templo, que era el santuario de Dios en la tierra, y que sucedió en el año 70 del primer siglo de la era cristiana. Entonces, este grupo, a partir de esa fecha, ha tenido las siguientes denominaciones: Iglesia Cristiana Adventista en 1855, Adventista del Séptimo Día 1860,
Unión de la Vida y Avento, 1864. Iglesia de Dios Adventista, 1866. Iglesia de Dios Jesucristo Adventista, 1921. Después vino la Iglesia Adventista Reformada. Después vino la Iglesia Adventista de la Promesa. Y finalmente la que más se conoce hoy, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la actual. O sea que ese movimiento que partió de la señora Elena White ha sufrido todas esas cosas, y todo esto comenzó, como dije, en 1843. Entonces, por el origen, vamos al origen del Evangelio. Romanos 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio tiene su origen en Dios. Ahí está el origen del Evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Número 2, que él había prometido en las Santas Escrituras. El Evangelio es una promesa. El Evangelio no es una ley, es una promesa que Dios había prometido en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ahí está el origen del Evangelio. Lo otro comenzó en 1843. Entonces vamos a mirar un poquito esto. Mucha gente le sacan el cuerpo al Evangelio porque tienen un concepto equivocado del Evangelio. Piensan que el Evangelio es una lista de reglas. Haga esto, no haga esto, haga aquello, haga esto otro. No, señor. El Evangelio es de Dios y el Evangelio es la promesa de Dios. Hechos 13:32, el apóstol Pablo predicándole a los primeros antioqueños de Pisidia. Que hay antioqueños en Pisidia, hay antioqueños en Siria, y hay antioqueños en Colombia, y hay antioqueños en España, hay antioqueños por todas partes. ¿Qué dice allí? Pablo llega a la sinagoga de Antioquía de Pisidia y le dice: nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús de entre los muertos, como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también, como dice en el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción, ni su alma sea dejada en el sepulcro. Sabed pues, hermanos, que por él se os anuncia perdón de pecados, y que todo lo que la ley de Moisés no pudo justificar, en él es justificado todo aquel que cree. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la promesa de salvación hecha a nuestros padres. Los padres son Adán, el padre de la raza humana; Noé, el padre del nuevo mundo; Abraham, el padre de las naciones, el padre de Israel y el padre de los creyentes, porque si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. A ellos fueron hechas las promesas. La primer promesa de salvación está en Génesis 3:15. La simiente de la mujer quebrará la cabeza de la serpiente. Cuando Adán escuchó eso, le cambió el nombre a su mujer, porque la mujer no se llamaba Eva,
se llamaba varona. Cuando Dios la hizo y se la trajo, Adán dijo, esta se llamará varona porque del varón fue tomada, es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Pero cuando Adán oyó esa promesa, de la mujer nacerá el que le quebrará la cabeza a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, le nació la fe y le nació la esperanza. Porque no hay fe sin promesa. Para que haya fe, tiene que haber una promesa. Esa es la primera promesa. La segunda está en Génesis 12:3. El Señor, hablándole a Abraham, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y la tercera está en Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y los pueblos se congregarán a él. Silo es el descanso, el reposo. Silo es aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, esas promesas fueron hechas a los padres. Y entonces Pablo le está diciendo a los antioqueños de Pisidia, nosotros os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres y que Dios ya la cumplió a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cómo la cumplió? Resucitando a Jesús y sentándolo a su diestra, para que en él se anuncie el perdón de pecados y todo lo que la ley de Moisés no pudo justificar, en él es justificado todo aquel que cree. Ese es el origen y el desarrollo del evangelio. Ahí en los versículos que cité, Romanos, está, número 1, el origen, el evangelio es de Dios. Número 2, el evangelio fue prometido en las Santas Escrituras, o sea, el evangelio es una promesa. Número 3, el evangelio habla de una persona, de Jesucristo, que era según la carne hijo de David, pero que fue declarado hijo de Dios con potencia por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, en eso están los dos grandes aspectos de Jesucristo, el humano y el divino. Dice, y cuarto, ¿y por quién recibimos? Por Jesucristo recibimos la gracia para la salvación y la gracia para el apostolado, para el ministerio en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser, a pertenecer a Jesucristo. O sea que el objetivo del evangelio es que la gente venga a ser de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nacimos adámicos, pecadores, mortales, perdidos, destituidos de la gloria de Dios, sin Dios y sin esperanza en el mundo. No importa dónde haya nacido, cómo se haya criado, si haya criado de una forma recogida o desparramada, esa es la condición de toda la descendencia adámica. Pecadores, mortales, perdidos y destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:27, Romanos 3:23 nos ponen un montón. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como todos nacimos así, por eso Jesucristo vino al mundo, para darnos el privilegio de nacer de nuevo y de ser hechos hijos de Dios. Porque no nacimos como hijos de Dios, nacimos adámicos, pecadores y mortales, pero la predicación, el evangelio es el llamamiento para que usted venga a ser, llegue a ser de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Entonces, ahí tenemos los dos orígenes. El origen del adventismo y el origen del evangelio. Entonces, simplemente, eso le dice que lo otro.
Además, Jesucristo no mandó a nadie a predicar la ley. Él le dijo a los discípulos, id y predicad el Evangelio. Jesucristo no mandó a nadie, absolutamente a nadie, a predicar la ley, porque la ley mata y condena, el Evangelio salva y da vida. Entonces son dos cosas opuestas. Entonces el movimiento adventista surgió de esa manera, y los que mandó a predicar todas esas cosas fue doña difunta Elena de Fuey. Entonces, ahora vamos a mirar algunas de las doctrinas principales de ellos. Uno de los escritores adventistas, que se llama Spicer, escribió que el pecado y los pecadores serán exterminados para no existir más. Pero lea Romanos 2, 5 al 16 lo que dice. Los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna, pero tribulación y angustia para todo aquel que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Del 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra, inmortalidad, la vida eterna, pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Apocalipsis 20 del 10 al 15, ahí está el juicio final, y ahí no dice que los pecadores van a ser exterminados. 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y no se halló el lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero dice también los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, y otro libro, el cual es el de la vida, fue abierto, y el que no fue hallado fue lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda, y el que no se halló, y fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces los pecadores y el diablo, el falso profeta, todos irán. Ese es el castigo final, no es la aniquilación, que es una de las doctrinas del adventismo. La otra doctrina es otra doctrina bien grave. En el capítulo 16 de Levítico está registrado el gran día de la expiación. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Los que tengan ahí, pues pueden buscar capítulo 16. Ahí está lo que se hacía en el gran día de la expiación, que era el día más sagrado para Israel, porque era el día en que comenzaban un nuevo año, porque mediante la expiación eran cubiertos los pecados
del año anterior, entonces ellos comenzaban un año libres, sencillamente porque la expiación se hacía para eso. Entonces dice, partiendo del verso 5, dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará de los machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces más adelante dice, usted puede leer el capítulo más adelante porque es largo. Entonces, estos 2 machos cabríos, el uno le caía la suerte por Jehová, ese era sacrificado, y con la sangre de ese macho cabrío, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y con el índice derecho rociaba 7 veces el propiciatorio, que era para cubrir los pecados del año que terminaba y empezar un año nuevo. El que caía la suerte por Azazel era enviado por un hombre destinado para esto al desierto, al lugar inhabitado. Esa es una forma en que Dios usó para enseñarle a Israel cómo Él desterraba los pecados. Hay 3 figuras en el Antiguo Testamento. Esa es la primera. Sobre ese macho cabrío, Aarón ponía las manos, confesaba los pecados de Israel, o sea que traspasaba los pecados de Israel a ese macho cabrío y lo enviaba por un hombre al desierto, al lugar inhabitado, o sea, donde nadie estuviese. Entonces, la interpretación adventista del señor Spicer dice que ese macho cabrío era el diablo que llevaba los pecados para el infierno, para ser destruidos para siempre. Lo que hace al diablo corredentor con Jesucristo, lo que viene a ser una blasfemia. Poner al diablo como corredentor con Jesucristo. Eso eran figuras, eran sombras de lo que iba a venir, pero esa es una doctrina terrible, es decir, porque Jesucristo es el único redentor. Con Él nadie fue a la cruz, Él solo hizo la redención. Entonces, esa es otra doctrina gravísima. Y en lo que ellos más énfasis hacen es en el sábado. Y voy a explicarles un poco eso. Y son tan celosos con el sábado que quebrantan la ley glorificando el sábado. Allá en Ecuador, entre Quito y Santo Domingo, hay unas vallas grandes, porque por allí hay muchos adventistas. Y en esa valla dice, guarde el santo sábado. Y pintan a Jesucristo, una imagen de Jesucristo con las tablas en la mano aquí. Cuando el segundo mandamiento dice, no harás imagen. O sea que por el fanatismo del sábado, quebrantan la ley proclamando el sábado. Porque el segundo mandamiento dice, no harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
Y eso lo estoy diciendo porque yo lo vi. Yo estuve allá en marzo en Ecuador, y además yo viví en Ecuador, y esas vallas existen por muchos años. Una imagen de Jesucristo con las tablas en la mano. Cuando Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir. La ley no está abrogada, la ley está cumplida. Porque la ley es justa, santa y buena, y se necesitaba un varón perfecto para poder cumplirla. Aparte de Jesucristo, nadie, absolutamente nadie, cumplió la ley. Ni Moisés, que fue el mediador de la ley. Porque Moisés perdió la tierra prometida, porque los hijos de Israel lo sacaron de casillas, no obstante que él era el hombre más manso en toda la tierra. Pero los hijos de Israel lo tenían, lo sacaron de casillas. Tanto es que Moisés le dijo a Dios: ¿acaso yo parito a esta gente para que yo tenga que llevarla como la que cría? Y Moisés estaba tan enojado que Dios, la primera vez que Dios le dijo a Moisés que hiriera la roca para que salieran aguas, es porque no había agua y el pueblo tenía sed. Y era la roca y salieron ríos. Pero la segunda vez que no hubo agua y hubo sed, el Señor le dijo: habla a la roca, porque la roca era Cristo. Y la roca no podía ser herida dos veces. Pero entonces, como él estaba enojado con los hijos de Israel, entonces él cogió la vara e hirió la roca una vez, y el Señor le dijo: por cuanto no me honraste, no entrarás a la tierra prometida. Y Moisés le rogó, pero el Señor le dijo: no me hable más de este asunto. Así le dijo el Señor. Entonces ni Moisés cumplió la ley. ¿Qué van a cumplir la ley estos sabatistas? Por el celo del sábado violan la ley, pintan a Jesús con la fe en la mano. Bueno, vamos a ver lo del sábado. En la Biblia hay 4 sábados, o sea, 4 reposos. Número 1, el reposo de Dios. Número 2, el reposo de la ley. Número 3, el reposo de la tierra prometida. Y número 4, el reposo cristiano. Vamos a mirarlos. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y vio que todo era en gran manera buena, dijo: reposó Dios el 7º día de toda su obra. No fue que Él mandó a nadie a reposar, reposó Dios. No es que Dios se canse o se fatigue, sino que Dios se satisfizo, se alegró de que su obra era en gran manera buena. Así como cuando tú planeas algo y todo te sale a la perfección, tú sientes una satisfacción, un descanso, una alegría, una realización. Entonces, vio Dios todo lo que había hecho, que era en gran manera bueno, y reposó Dios de toda su obra. En el libro de Génesis, que es una historia de 2500 años, usted no encuentra a ningún patriarca guardando ningún día. Ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, usted no encuentra. Puede leerse todo el libro de Génesis, que son 2500 años de historia. Y ninguno de ellos guardó ningún día, porque el que reposó fue Dios de toda su obra que había hecho. Cuando Dios envió a Moisés para sacar a Israel de Egipto, que estaban en una esclavitud degradante, horrible, los sacó de Egipto y los trajo al Sinaí. Y lo primero que hizo Dios fue darles una ley, así como toda nación, cuando emancipa de otra, lo primero que hace es una constitución para gobernarse. Lo que hizo Colombia, lo que han hecho todos los países del mundo, cuando se han libertado o emancipado de la colonia que los colonizó.
Entonces, Israel fue traído al Sinaí y lo primero que hace Dios es darles una ley para que se gobernaran. Por eso es una de las glorias de Israel, que ellos tienen una ley que se la dio Dios. Todas las constituciones de las naciones son hechas por el hombre. Claro que hay copias de la historia sagrada, pero todo generalmente es producto del hombre. Segundo, les dio un santuario. Hacerme un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. Tercero, les dio un sacerdocio. Y cuarto, les dio un culto. O sea que ellos tenían una constitución, un santuario, un culto y un sacerdocio dado por Dios, no inventado por el hombre. Dado por Dios. Esa es la gloria de Israel. Entonces, dentro de esa ley, Dios dictó una medida social. Porque todas las constituciones o las leyes tienen medidas sociales para el hombre. Y dentro de esa medida social era 6 días trabajarás y el 7º reposarás. Porque ellos creen en el mandamiento entero, pero algunos no quieren creer sino en la mitad, en descansar. 6 días trabajarás y el 7º reposarás. Esa es una medida social que Dios impuso o puso en esa ley para beneficio del hombre, porque el hombre necesita descansar, porque si un carro se daña, si no le dan buen mantenimiento, pues esto también se cuida, pues también se funde. Entonces, pero los israelitas hicieron del sábado un yugo, que no podían hacer casi nada. Entonces, cuando Jesús vino al mundo, que vino en el tiempo de la ley, fue a una sinagoga, había ahí un hombre con la mano seca, y él le dijo, extiende tu mano. Y le rehabilitó su mano, y el príncipe de la sinagoga se enojó, diciendo 6 días hay para trabajar, vengan para ser sanados, pero no el día de reposo. Entonces el Señor le dijo, hipócrita, si tu oveja cae en un zanjón, no la sacarás porque es el día de reposo. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. No es el sábado Señor del hombre, sino el hombre Señor del sábado. Luego va a otra sinagoga y entra una mujer encorvada por 18 años. Y él se la manda que se endereza. Y otra vez el príncipe se enojó. Y él, porque hacía las sanidades en sábado, entonces él dijo, hipócrita, ¿no llevas tu buey al pesebre los sábados? El sacerdote no quebranta el sábado haciendo la circuncisión. Y volvió y le dijo lo mismo. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. O sea, el sábado era una medida social, que el hombre trabaje 6 días y descanse el 7º. Entonces, ese es el reposo de la ley. El tercer reposo es el de la tierra prometida. Los hijos de Israel salieron de una esclavitud degradante, haciendo ladrillo a fuerza de látigo. Luego pasaron por un desierto 40 años, desierto ardiente. Y entrar a la tierra prometida, ciudades que no edificaron, viñedos y olivares que no plantaron. Ciudades tierra de montes y vegas, tierra que bebe la lluvia del cielo, tierra que los ojos del Señor están desde el primer día hasta el último del año. Eso era un reposo. Pero entonces dice que si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. Y ese otro día es el reposo cristiano. Vamos a mirarlo porque si no miramos las escrituras, después usted va a decir que el hermano Eliseo dijo así, pero no es el hermano Eliseo, es la Biblia. Hebreos 3 y 4. Para que se dé cuenta que el reposo ahora no es un día, sino un estado.
al que se entra, al que se vive, al que se goza. Usted puede quedarse acostado toda la semana, pero si no tiene a Jesucristo, no has entrado en el reposo. Vamos a leerlo. Hebreos 3, partiendo del verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, se andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme a fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo disgustado 40 años, ¿no fue con todos los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Toda la generación que salió de Egipto de 20 años arriba, ninguno entró en la tierra prometida, solamente Josué y Caleb. Todos los varones de 20 años arriba que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, perecieron en el desierto y guardaron el sábado, pero no entraron en el reposo porque no entraron en la tierra prometida. Entonces, viene el otro reposo. Temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, no de guardar un día, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, que es esto que se recibe. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, ¿qué dice? No es guardando el sábado. Usted puede quedarse toda la semana en la casa sin hacer nada. Pero si usted no ha creído en Jesucristo, está cargando la dura carga de sus pecados. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Dónde vamos? En el versículo. Sí, versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde el principio del mundo, ¿de quién está hablando? De Dios. Porque en cierto lugar dijo del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo o en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tal tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como
Dios de las suyas. El reposo cristiano es el semejante al de Dios. Porque Dios reposó. Porque vio que su obra era en gran manera buena. ¿Cómo reposamos nosotros? Creyendo que la obra que Jesucristo hizo es perfecta. Y por eso los que hemos creído, entramos en el reposo. Entramos en el reposo. Falta una... Bueno, entonces ahí tienen los 4 reposos. Y tomen en cuenta eso. En Génesis nadie reposó. En la ley, Israel desde el monte Sinaí guardaron el sábado. Pero toda esa generación pereció en el desierto. Guardaron el sábado, pero no entraron en el reposo de la tierra prometida. Y después de mucho tiempo, se vuelve a decir por David, si oyeros hoy tu voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque aquellos no entraron por causa de desobediencia, pero aún queda la promesa de entrar en su reposo. Y los que hemos creído, hemos entrado en el reposo y hemos reposado de sus obras como Dios de las suyas. La promesa de Génesis 49:10 es: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, el reposo, el descanso, y los pueblos se congregarán a él. Por eso estamos congregados a él. Porque él fue el que nos dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Alabado sea su santo nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Entonces, el gran problema del adventismo, y no solamente del adventismo, sino del judaísmo, es que ellos no entendieron la función de la ley. Por eso vamos a ver la función de la ley. Entonces, ¿ha pensado usted alguna vez por qué Dios dio una ley que nadie la cumplió excepto él mismo? Entonces, ¿para qué Dios dio esa ley? Vamos a verlo. Bueno, Romanos 5:12. Busquen en la Biblia y ponga ahí, si puede ponerlo en la... Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces ahí nos está diciendo que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa. Donde no hay ley no hay transgresión. Ninguna ley es retroactiva, ni siquiera la de Dios. Toda ley comienza a partir de su proclamación. Las leyes humanas las hace el Parlamento o el Congreso y tienen que pasar por la firma del presidente o del primer ministro para ser ley. Y además esas leyes tienen una fecha en la que comienza a regir o a funcionar. Entonces, antes de la ley fue proclamada ¿dónde? En el monte Sinaí. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no hay transgresión y por lo tanto no se inculpa. Pero a pesar de eso, no obstante, los descendientes de Abraham hasta Moisés murieron. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. O sea, los descendientes de Adán hasta Moisés no pecaron como Adán. Porque Adán sí pecó, porque Adán sí transgredió. El pecado es la transgresión de la ley. El pecado es pasarse la raya. No, Adán sí transgredió una ley, no la ley de Moisés porque no existía, sino una ley que Dios le dio a él. Le dijo: de todos los árboles del huerto podéis comer su fruto,
Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis de él, porque el día que de él comieres morirás. Entonces esa era una orden, ese era un mandamiento, esa era una ley, que una ley es un mandamiento que prohíbe o que manda. Entonces Adán sí se pasó la raya. Y esto es importante, porque cuando el Señor lo echó del paraíso le dijo, por cuanto esto hiciste obedeciendo a la voz de tu mujer. Pongan cuidado, caballeros. A las mujeres hay que oírlas, pero no hay que hacer todo lo que ellas dicen. Porque no solamente a Adán le pasó eso, a muchos le ha pasado. A muchos le ha pasado que por hacerle caso a la mujer se han echado a rodar. Entonces, porque 1 Timoteo 2 dice que Adán no fue engañado. Lo que Adán hizo, lo hizo a sabiendas. La que fue engañada fue la mujer. Dice, la mujer fue engañada, seducida y envuelta en transgresión. Por eso es que la mujer necesita cabeza. Sí. Porque la mujer es más corazón que cabeza. Por eso es más susceptible a ser engañada. Por eso las mujeres necesitan a su papá como cabeza o a su marido como cabeza. Y la Biblia habla bastante de eso, de la jerarquía y de la sujeción de la mujer a su cabeza, sea su papá o sea su marido. Entonces, de Adán al Sinaí hay 2500 años. En ese tiempo no había ley. O sea, los descendientes de Adán no pecaron como Adán, porque no tenían una ley que le dijera, haga esto y no haga aquello. Pero no obstante que no tenían ley, se murieron. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, y eso lo heredamos de Adán. Adán vivió 950 años y murió. Matusalén vivió 969 años y murió. Noé vivió 950 años y murió. Abraham, que fue amigo de Dios, vivió 175 años y murió. Moisés, que habló cara a cara con Jehová como habla el hombre a su compañero, vivió 120 años y murió. Porque la muerte es la paga del pecado. Es decir, el problema de la persona no es cuántos pecados ha hecho ni qué pecados ha hecho, sino el hecho de ser mortal. Eso es lo que determina que uno es pecador. Vaya al cementerio y verá que hay tumbas aún de bebecitos que no cometieron un pecado personal. ¿Pero por qué se murieron? Porque nacieron pecadores. Entonces, todas esas generaciones no eran transgresores, eran pecadores por naturaleza, pero no eran transgresores porque no tenían mandamientos. Pero cuando vino la ley en el monte Sinaí, Éxodo 20 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y que hago misericordia en millares de los que me aman. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, se acordarás del día para santificarlo, no matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su criado, ni su hijo, ni su buey, ni su asno, ni nada de su prójimo. Ahí están las prohibiciones. También están los mandatos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces la ley son mandatos. Entonces del Sinaí para acá el hombre es triple pecador.
sigue siendo pecador por naturaleza porque nacemos pecadores. Es pecador por acción porque hace lo prohibido y por omisión porque no hace lo mandado. Entonces ahí se le agravó la situación al hombre. Entonces, ¿para qué vino la ley? Romanos 3, 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20. Me da un poquito. Agüita. Porque al que habla y canta se le seca la garganta. Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están en la ley, para que todo el mundo, hay algunos que quieren escaparse de la ley, diciendo que eso fue para los judíos, que eso fue para Israel. No, señor. Ellos fueron los receptores y los depositarios. Pero ¿qué dice ahí? Para que todo el mundo cierre su boca ante el juicio de Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley vino para descubrirle la llaga que el hombre tenía. El hombre tenía una llaga desde Adán, pero no sabía lo que tenía, como el que va donde el médico porque tiene un síntoma. El médico le dice, lo que usted tiene es un cáncer. La persona se quiere morir del susto, porque no se imaginaba que podía tener semejante enfermedad. Entonces, eso fue lo que hizo Dios cuando vino al Sinaí. Le descubrió la llaga al hombre. La ley vino para revelar el pecado. Número 1. Número 2. Romanos 5:20. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y cuándo? No dónde. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Dónde habla de lugar? Cuando habla de tiempo. Hay muchos predicadores que han predicado que donde abunda el pecado, abundará la gracia. Eso no es lo que dice ahí. Sino que la ley se introdujo. La ley se introdujo 2500 años después de Adán. ¿Para qué? Para que el pecado se agravase. La ley es la inflación del pecado. Porque ahora el hombre no solo es un pecador por naturaleza, sino que es un transgresor de la ley de Dios. Entonces la ley se introdujo para acabar, porque el pecado antes de eso simplemente era una naturaleza en el hombre. No era una acción. Ahora, además de tener la naturaleza, tiene la acción de hacer o de no hacer. Entonces, ahí está el segundo motivo, el segundo hecho por qué vino la ley. Número 1, para revelar el pecado. Número 2, para agravar el pecado. Y también Romanos 7 dice, Pablo, yo no conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea que antes de la ley, eso de codiciar era como tener hambre, o tener sueño, o tener sed. La gente hacía las cosas con esa naturalidad. Tercero, la ley vino para condenar el pecado y matar al pecador. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 7. Aleluya. Usen la Biblia, hermanos, porque así si miran y oyen, se les va a quedar más. Segunda de Corintios 3, 7. Si el ministerio de muerte grabado en piedras, ¿qué fue lo que fue grabado en piedras? La ley, los 10 mandamientos. Si el ministerio de muerte grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pusieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria, la cual gloria había de perecer, ¿cómo no será con gloria el ministerio del Espíritu?
Y si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuánto más glorioso será el ministerio de justificación? Porque lo que fue glorioso ya no es glorioso en comparación a la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿cuánto más glorioso será lo que permanece? ¿Qué dice el otro versículo? Así que teniendo tal esperanza, hemos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. ¿Para qué? Para que los hijos de Israel no pusieran la mira en lo que iba a ser abolido. Pero a ellos se les embotó el entendimiento, porque hasta el día de hoy, no solamente los adventistas están embotados, sino los judíos. Porque hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, Él los se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, o sea, por lo anterior, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor. Algunos pentecostales han hecho del verso 17 una manera de hacer del culto un desorden. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad, así que usted puede brincar, correr, bailar, hacer lo que quiera. Pero ¿de qué libertad está hablando? De la libertad del ministerio de muerte y condenación, que es la ley. La ley fue el ministerio de muerte y de condenación. La ley vino para revelar el pecado, agravar el pecado, condenar al pecado y matar al pecador. La ley justifica al inocente, pero ¿quién era inocente? Nadie. La ley es una espada. Usted han ido a las cortes, una mujer con los ojos vendados y con una espada en la mano, figure qué peligro. Ese es el símbolo de la ley. Señores, ese es el símbolo de la ley. Bueno, entonces venid. Cuarto, la ley, ¿para qué fue dada? Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Ahí el apóstol Pablo pregunta, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es la función de la ley? ¿Cuál es el oficio de la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? ¿Cuál? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en la mano de un mediador, Moisés. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Mas qué dice la Escritura? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? La promesa fuese dada a los creyentes en Jesucristo. Pero antes que viniese la fe en la promesa, estábamos encerrados, confinados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuántos confinados hay en la cárcel de Bucaramanga? No sabemos. ¿Por qué están ahí? Porque cometieron un delito. Están ahí para que paguen. La ley es una cárcel de 10 barrotes donde Dios encerró a toda la humanidad bajo pecado, pero no para que pagáramos, porque no teníamos cómo pagar, sino hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Génesis 3:15, Génesis 12:3 y Génesis 49:10, las promesas que ya dijimos. Estábamos confinados, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
Él es el único que vino y le abrió la puerta de la cárcel a los presos. Él vino, como dijo él cuando comenzó su ministerio, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a abrirle la cárcel a los presos. Entonces la ley es una cárcel de 10 barrotes donde Dios encerró a toda la humanidad, no a los israelitas. Ellos fueron los receptores y los depositarios de la ley. Pero la ley encerró a toda la humanidad bajo pecado. O sea que si usted no está en Cristo, está en esa cárcel. Y el único que te saca de esa cárcel es Jesucristo. El único que te saca de esa cárcel es Jesucristo. Deja el texto ahí, lo vamos a repetir. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida. Una añadidura es algo inferior que se añade a algo superior. ¿O será que la hermana tiene una manga y va a buscarse una blusa para añadírsela? ¿Qué dicen? ¿O será que usted tiene un cuarto y le va a añadir una casa? No, lo contrario. Si usted tiene una casa, usted puede añadirle un cuarto. Pero nadie que tiene un cuarto le va a añadir una casa. Ni una mujer que tiene una manga le va a añadir una blusa, por el contrario. Si tiene una blusa, va a buscar una manga para ponerle a la blusa. Entonces, una añadidura es algo inferior que se añade a algo superior. ¿A qué fue añadida la ley? A las promesas que ya dijimos. El Evangelio, nosotros os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Esas 3 promesas. Esa es la promesa de salvación. Y como el pecado se incrementó, dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Así como nuestro parlamento o las asambleas tienen que estar legislando porque cada van apareciendo hechos delictivos que no están consagrados en los códigos. Y un juez no puede castigar a una persona que cometió una acción si no está tipificada como un delito. Entonces, la ley fue añadida a causa de las transgresiones y fue ordenada en la mano de un mediador, a saber Moisés. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente. Cristo es la simiente de la mujer, Cristo es la simiente de Abraham, Cristo es el reposo de Judá, Cristo es el retoño de David. Entonces la ley fue añadida hasta que viniera eso, y mientras que no llegaba esa promesa, estábamos confinados, encerrados, para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es un pedagogo, un maestro. La ley era una pedagogía que le estaba apuntando a Cristo, señalando a Cristo. Pero los israelitas no entendieron eso, hicieron de la ley un círculo donde ellos se encerraron y que se consideraron que ellos eran el único pueblo de Dios y que todo lo demás era leña para el infierno. Así pensaban los judíos. Los judíos decían: gracias te doy, Dios, así gentil. Sí, porque ellos pensaban que todo lo demás era leña para el infierno. Figúrese. Entonces, la ley tuvo ese propósito. Ahora lea, vamos, sigamos ahí donde hay en el 3. Así que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, donde no hay judío ni griego, siervo ni varón ni mujer, sino que todos sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos conforme a la promesa.
En Cristo lo recibimos todo, sin Cristo no tenemos nada. Pero sigue el capítulo 4. Pero también digo, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, y está puesto sobre tutores o curadores hasta el tiempo señalado por el padre. O sea, cuando un niño nace heredero de una fortuna o de un imperio, él no lo sabe que lo tiene, mucho menos lo puede administrar o disfrutar o compartir, porque él no sabe nada. Un niño es un ignorante. Entonces, la aplicación está enseguida. Así también nosotros, cuando éramos niños, cuando éramos ignorantes, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, vivíamos por los dictados del mundo. La familia, la televisión, la prensa. Pues sí, por donde va Vicente va toda la gente. Entonces, así íbamos, todos por el camino ancho. Pero, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, ¿para qué? Redimiese a los que estaban bajo la ley, para que sacara de la cárcel a los prisioneros que estaban en la ley. Para que redimiese, redimir es libertar a alguien mediante el pago de un precio. Jesucristo pagó el precio. Isaías 49:24 dice, será arrebatada la presa al valiente, será libertado el cautivo de un tirano. El profeta se hizo esas dos preguntas y Dios le respondió, cierto, el cautivo será libertado del tirano y la presa será arrebatada al valiente, y tu pleito yo lo pleitearé, yo salvaré a tus hijos. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Aleluya. Venido el cumplimiento del tiempo, de eso envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese, rescatase, liberase, dejar libres a los que estaban bajo la ley, a fin, con la finalidad de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Aleluya. 4 minuticos más. Jesús dijo esto también. Juan 8:31. Dijo Jesús a los que le habían creído. No a todos, porque muchos le oyeron, pero no todos creyeron. Dijo Jesús a los judíos que le habían creído. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis. Hay que permanecer para llegar a ser. Seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Enseguida le protestaron. ¿Cómo decís seréis libres? Nosotros descendencia de Abraham somos y jamás le hemos servido a nadie. Jesús le respondió, de cierto digo, el que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo queda en casa para siempre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No se puede ser esclavo y ser hijo. Y si se es hijo, no eres esclavo. El esclavo era un hombre o una mujer que la compraban en el mercado. Y el amo tenía todo el derecho sobre esa persona. Podía dejarlo libre si quería, podía cambiarlo, podía venderlo, podía hasta matarlo. Ese era el tiempo de la esclavitud. Entonces, el hijo, el siervo, no queda en casa. El siervo no tiene nada. Se le paga el último sueldo y se fue. El hijo queda en casa para siempre porque el hijo es heredero. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que para ser libres hay que salir de la cárcel del pecado
Y el único que saca de esa cárcel es Jesucristo. Aleluya. Así que si usted no está en Jesucristo, agárrese de Él, porque no hay más Salvador. ¿O quién te va a salvar si no te salva Jesucristo? No me vaya a decir que la Virgen, porque la Virgen necesitó Salvador. Y usted no es mejor que la Virgen. La Virgen, cuando escuchó el mensaje del ángel, dijo: he aquí la esclava del Señor. Y uno de sus cantos son: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Si no te salva Jesucristo, no hay